Gracias por estar aquí en esta noche de martes 1 de noviembre. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de Río Urbano y hoy estaré aquí moderando la actividad de hoy sobre esta charla educativa sobre el proyecto San José Ciudad Paisaje. Poner en contexto también lo que es este espacio como tal. Se realiza en el marco de lo que es nuestro programa de módulos educativos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios ligados a temas de agua, ciudad y ecología urbana. En esta línea también nos ligamos a lo que es el Centro Cultural de España para promover igual el tema de educación en el marco del proyecto San José Ciudad Paisaje, que es el que vamos a detallar hoy. Y sobre esta iniciativa, bueno, tenemos el gusto hoy de contar con el director del Centro Cultural de España, Ricardo Ramón, que nos estará detallando acerca de esta iniciativa. No me extiendo. Muy buenas noches. Sí, un gusto, Ricardo. Nada más comentar, perdón. Ricardo nos va a hacer una presentación en la primera parte de la sesión, y lo que tenga que ver con preguntas y comentarios los estaremos atendiendo en la segunda parte de la sesión para que sea más a manera de conversación con micrófono abierto. Recordarles, la sesión está siendo grabada y será retransmitida en los próximos días. Se les estará haciendo llegar también lo que es el enlace para que puedan tener acceso a este. Y ahora sí, te paso la palabra, Ricardo. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, Alonso. Lo primero es que pido disculpas de la voz que tengo hoy. Estoy así con infusiones de menta, con infusiones de miel, con todo, para intentar tener una voz mejor, pero no sé si lo voy a lograr. Esto es producto de un viaje que hice reciente a Buenos Aires a ver el G40 y asistir a varias de las conferencias de grandes alcaldes, como el de Londres, que me dejó muy alucinado. Todos están trabajando en la misma línea, en la misma, pues con el mismo proyecto más o menos parecido, diferenciado, con muy pocas variantes según el clima, que es este de Ciudad Paisaje de San José. O sea, este es un proyecto que surge de la necesidad, es un proyecto que es obligatorio aquí en San José, que tenemos que trabajarlo todos juntos y que bueno, está en la línea de trabajo de la mayor parte de las ciudades que piensan en la gente en el mundo, ¿no? Tanto, pues, por ejemplo, París, Londres, en España, Pontevedra, en Vitoria, etcétera, están haciendo como unos grandes planes, ¿no? para hacer más verde la ciudad, ¿no? Ya puedes pasar, sí. Alonso. Vale. Bueno, este proyecto lo estamos dirigiendo con Blanca de la Torre. Blanca de la Torre es una de las comisarias internacionales más importantes que tenemos en España. Ella acaba de ser la curadora de la Bienal de Cuenca en Ecuador y es pues una grande profesional en este sentido. Yo siempre creo en la equidad de género y entonces yo nunca trabajo los proyectos solos, siempre trabajo los proyectos con mujeres y siempre con mujeres que saben mucho más que yo, con lo cual pues el proyecto sale beneficio. Esto está coordinado por el Centro Cultural de España y por las oficinas técnicas de cooperación y los socios de todas las sociedades, de las instituciones, organizaciones, sociedad civil. Nosotros contamos con asociaciones barriales, con ONGs, con la academia, con la universidad, en fin, todos, prácticamente todos. Quiero deciros que también este proyecto no surge por inspiración divina. Este proyecto es un proyecto que ya tiene unas fuentes anteriores de personas y de instituciones que se han preocupado por este tema en San José, como es el propio Río Urbano o como son las propias rutas urbanas
etcétera, ¿no? Y entre los pioneros también, pues Bruno Estaño, que yo es un arquitecto que adoro porque trabaja el tema de la arquitectura tropical y no hace esta arquitectura de tópicos, de copia y pega de países nórdicos europeos que no tienen nada que ver aquí, ¿no? Yo me horroriza ver esas plazas, pues sin un árbol que claro, proceden de países pues donde realmente están rodeados de bosque, donde necesitan el poco sol que sale y por eso son países con plazas duras, ¿no? Pero aquí no las necesitamos, ¿no? En fin, todo es que hay muchas veces que copiamos resultados de otros países, pero no los adaptamos a la realidad nuestra. Entonces, adelante. Bueno, las palabras aquí que nos motivan y que están en el proyecto: inclusión, ciudadanía, cooperación, paraíso, jardines, ecología, conocimiento, sostenibilidad, cultura, patrimonio. Hay muchísimas más. Hemos elegido unas cuantas, pero son las que realmente son palabras inspiradoras en el proyecto. ¿Sí? ¿Otra? Bueno, los objetivos es desarrollar un proyecto innovador, es un nuevo concepto de ciudad sostenible y habitable y sociedad del mañana, desde el arte, la cultura y el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia de nuestro proyecto con a lo mejor otros proyectos? En que nosotros en todos los proyectos que trabajamos están incluidos artistas y gente de la cultura, filósofos, pensadores, escritores, músicos, etcétera, etcétera, porque creemos que la cultura tiene que ir unida a estos proyectos desde el primer momento. Estamos como esto. En la academia no se está dando todavía porque las asignaturas en las carreras son muy especializadas, pues lo hacemos desde fuera. Pero en el momento que haya una inclusión, por ejemplo, en las carreras de arquitectura y de bellas artes, por ejemplo, se incluyan asignaturas de biología o de botánica, etcétera, ya van a ir unidos estos profesionales desde el comienzo. O sea que ahora estamos de alguna manera experimentando poquito a poco qué es lo que va a salir de esto, ¿no? Para mí me interesa mucho porque es un proyecto de laboratorio, o sea, no estamos trabajando con recetas hechas, sino que estamos inventando y tratando de hacer recetas más inclusivas, ¿no? Más inclusivas que la cultura esté presente. Pues poner en valor San José, por supuesto, es absurdo que San José sea la capital de un país que internacionalmente está, pues todo el mundo cuando hablan de Costa Rica, se habla de Costa Rica de el país verde, el país protector de la naturaleza, el país con más especies autóctonas, el país con mayor biodiversidad, etcétera, etcétera. Luego llegas a San José y te encuentras prácticamente todo lo contrario, ¿no? O sea que San José realmente no representa la imagen internacional tan buena que tiene el país. Por eso hay que ayudar a que esta ciudad, que todos amamos y que todos queremos, pues llegue a esos niveles de ser una ciudad que pueda ser representativa, ¿no? de la imagen internacional del país. Y luego es obligatorio, tenemos que dar cumplimiento a la Agenda 2030, al Programa País de Carbono Neutral 2.0, a los ODS, o sea que es que tenemos que alinearnos internacionalmente a estas cuestiones, ¿no? Es mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad en beneficio de las personas, ¿no? ¿Otra? Alonso, los ejes articuladores. Bueno, la palabra re está en todos nuestros conceptos porque nos gusta mucho. Nos gusta mucho reconstruir, nos gusta mucho rehabilitar, nos gusta mucho rehabilitar, reinventar, reimaginar, reeducar, ¿no? Estos son tres ejes articuladores que son importantes. ¿Y por qué re? Porque también tenemos un concepto en todo de reciclaje, ¿no? Para nosotros
es mucho más importante rehabilitar un edificio que tirarlo y hacer otro nuevo. Somos partidarios del RE en todas sus manifestaciones porque el RE significa de mayor sostenibilidad, ¿no? ¿Otra? En el caso de reconstruir, rehabilitar y reurbanizar, pues tenemos varias líneas de trabajo. Estamos en concurso de ideas de reconversión de fachadas, rejas y tejados verdes, concurso de restaurativas, permacultura rural y urbana instalativa, arquitectura sostenible, bioclimática y rehabilitación de no lugares. Ahora, en esta línea, estamos trabajando un proyecto internacional que se dará a la visibilidad para el año que viene, en el que nosotros estamos trabajando con artistas internacionales de primer nivel para crear un circuito de terrenos baldíos en el centro, y son terrenos baldíos trabajando con temas de arquitecto, de naturaleza, con temas de huerto urbano, con temas de arte incluido, para dar una relevancia a estos espacios baldíos que son focos de infecciones y de miseria. Os recomiendo, hablando de este tema, que ahora hay una exposición en el MoMA de Nueva York donde están un poco los orígenes de este proyecto, ¿no? Que se llama Live Building Buildings. Vosotros sabéis que en los años 70 pues Nueva York era una ciudad bastante destruida por todos los temas de crisis económica, el tema también de la huida de la gente por la violencia y por la droga hacia los condominios externos. O sea, era un poco pues un fenómeno muy parecido al que estaba aquí. De alguna manera pues perder el centro de la ciudad, perder pues imagen pública, belleza, etcétera, etcétera, y convertirse un poco en esta radio del propio centro de la ciudad, pues hubo movimientos de artistas que fueron muy interesantes en ese sentido y que trabajaron estos jardines en los espacios entre edificios en ruinas, estos huertos, para dar de comer precisamente a gente que en esos momentos de la crisis pues estaba pasando hambre. En fin, es un tema muy interesante que yo creo que si queréis ampliar, meteros en la página del MoMA del PS1 y allí veréis un poco la racionalización de este proyecto desde el punto de vista artístico y cultural, y luego también desde el punto de vista de género, con la actuación de las Guerrilla Girls, que fueron absolutamente fundamentales en este proceso de toma de la ciudad. Adelante. Reinventar, reimaginar, pues vamos a ver, ecoinversiones permanentes, ciudad comestible es importante. Ya hemos hablado antes de que bueno, con la pandemia y ahora con la crisis, el alza de precios, la situación económica va a ser insostenible. Hay mucha gente que no llega a final de mes, que no tiene dinero, y por qué desaprovechar unos espacios que tenemos maravillosos, con un clima maravilloso, para hacer una ciudad comestible, ¿no? Una ciudad de árboles frutales y de plantas de huertos urbanos, ¿no? Esto en París ha funcionado muy bien. Se plantaron muchas lechugas por el centro de diferentes colores y tal, y la gente respetó su crecimiento hasta que ya se podían comer, ¿no? El concepto, ya os digo, de jardines artísticos, que es un concepto que nosotros tenemos que plantear y que le tenemos que dar una vida propia. Nosotros estamos trabajando en un concepto, sabéis que ahora pues está desde el jardín francés, que es más organizado, el jardín inglés, que es un jardín más salvaje, el jardín italiano, el jardín japonés. Hay muchos tipos de jardines, pero fíjate, no hay un tipo de jardín costarricense. O sea, nosotros estamos trabajando también en la definición de un concepto de jardín costarricense que sea un jardín típico del país, basado muy bien en los orígenes, con
instituciones con plantas autóctonas y que requieran poco riego y poca manutención y en fin, lo estamos diseñando también con un componente indígena en estos jardines del origen de Costa Rica interesantes, ¿no? O sea que estamos allí también en ese laboratorio generando lo que pueda ser el futuro jardín completamente costarricense y tipológicamente distinguible, ¿no? Fuentes artísticas, por ejemplo, el manejo del agua es importante, fundamental. En esta ciudad se está perdiendo más del 40% del agua por temas de problemas de cañerías, de instalaciones viejas, etcétera, etcétera. No nos podemos, pues de alguna manera no, tal y como viene el cambio climático, esto es algo que no se puede permitir. Entonces, bueno, la utilización del agua es absolutamente fundamental, trabajar el reciclamiento del agua, y etcétera, y bueno, promover fuentes artísticas y fuentes que permitan a la gente beber de las fuentes y no tener que comprar agua embotellada, que es un horror porque ya sabemos los problemas que genera eso en el plástico en el medio ambiente. Ecocrítica y literatura, es muy interesante claro, hay gente que dice que la ciudad que no está escrita, que no es literaria, no existe, ¿no? Pues de alguna manera nosotros vamos a favorecer esta escritura de la ciudad a través de la ecología, ¿no? Y luego hay un tema que yo me encuentro muchas veces en la basura, y eso me ha dado pie a trabajar este proyecto de asilo de plantas huérfanas y adopción de plantas, porque yo me encuentro muchas veces en la basura orquídeas que ya han dejado de florecer y entonces el propietario las tira cuando no saben que una orquídea bien cuidada puede de alguna manera dar flores de nuevo, ¿no? Entonces me parece muy desagradable con la planta, después de que se le han caído las flores, vas y la tiras, ¿no? Pues hombre, no me parece bien. Otra, reeducar es importante, es importantísimo, porque esto es lo que nosotros, las generaciones futuras, tienen que aprender, tienen que saber y tienen que mantener nuestros proyectos. O sea que el asunto va por ahí. Este país tenía una asignatura en todos los colegios que se llamaba agricultura, todos tenían su huerto más o menos grande y eso no sé en qué año, ni con qué gobierno, ni cómo, desapareció. Entonces las escuelas se han convertido en cárceles, están todas llenas de rejas, hay muy poco verde, alambre de tijera en las guarderías. Yo me imagino que se puede robar en una guardería, ¿no? Igual, no sé, un trozo de tiza, un pupitre, una silla, no sé qué se puede robar en una guardería, para que los niños ya desde pequeños estén acostumbrados a que su espacio de seguridad es el espacio más parecido a un campo de concentración nazi y no a un espacio de juegos y de generar una personalidad pues dinámica, coherente. En fin, no sabemos lo que psicológicamente estas actuaciones van a deparar en nuestros hijos, ¿no? Otra. Bueno, y una primera acción, porque hay que empezar por algo, y es una primera acción que es muy fácil, es el tema de las rejas verdes. O sea, estábamos hablando de estos proyectos que están todos llenos de estas casas que están llenas de rejas. Yo os digo que he conocido gente que vive en casas que tienen rejas hasta en el techo, ¿no? Entonces, la cubierta es rejas, o sea, más parecen, pues, yo qué sé, gallinas, pájaros o algo así que humanos, ¿no? Y yo que trabajo con muchos proyectos en cárceles, quiero decir que hay muchos asesinos en serie y muchos violadores que tienen menos rejas que una familia normal y decente costarricense. O sea,
Esto tiene que cambiar, vosotros lo habéis normalizado porque lo veis desde pequeño, porque lo veis de tal. El asunto es que todos, ¿no? Se ha generado un miedo ciudadano, muchas veces real, otras veces imbuido, vete tú a saber por quién, por qué motivos y por qué beneficios, ¿no? Me imagino a lo mejor pues los fabricantes de rejas se frotan las manos cada vez que hay un crimen, no sé. Estos son temas como muy delicados para tratar, pero y sé que a nadie le voy a convencer yo de quitar las rejas de su casa porque se van a sentir menos protegidos. Pero sí que los podemos convencer para que esas rejas se disimulen pues con verde, se disimulen con nuestras autóctonas, nuestras enredaderas y trepadoras autóctonas y algunas de las cuales tienen espinas, con lo cual están añadiendo protección, ¿no?, a la casa. Entonces no vemos las rejas, vemos el verde, pero las rejas siguen estando y siguen protegiendo. En el caso de las alambres de tijera, pues hay una especie que son las veraneras, que se enrosca fenomenal en las alambres de tijera, las disimula muy bien, pero además como tienen muchas espinas, pues genera también una mayor protección, además que mejora la visibilidad y protege mucho más porque realmente el ladrón o el delincuente al ver plantas no ve lo que pasa en el interior de la casa, no se puede hacer un estudio, no puede saber si la gente está o no está, no puede saber si hay perro o no hay perro, no pueden saber nada, con lo cual ellos mismos en casas de este tipo pues se lo piensan antes de entrar, ¿no? ¿Más? Bueno, es el proyecto esto de ciudad cárcel a ciudad paraíso. Hay estudios que dicen que las rejas generan más inseguridad, o sea que es que, bueno, el planteamiento es un poco ver cómo podemos trabajar este tema, ¿no? Es muy importante con estas rejas verdes son muy importantes para mejorar la imagen de la ciudad. Yo me imagino que si todos los parqueos verdes, si todos los parqueos de la ciudad tuvieran rejas verdes, aumentaríamos el verde en la ciudad en un 40%, ¿no? Esto, la salud mental es importante, o sea, y además estas rejas verdes lo que hacen es disminuir los efectos de los cambios climáticos y de las islas de calor. Tener en cuenta que una reja verde produce primero un aislamiento térmico, un aislamiento sonoro, y también ofrece una solución rápida a la contaminación visual que tenemos en las ciudades, ¿no? Imaginaros lo que serían todas las rejas de los parqueos verdes. O sea, en vez de ir por una calle y tener toda la calle llena de carros, una acera completamente destrozada, con agujeros, estrecha, y al otro lado un parqueo con coches, con carros enrejados, pues tener en vez de eso, al otro lado, pues unas rejas verdes maravillosas, con flores, con triquitraque, con morning glory, con ojo de poeta, con todas las que se pueden dar fácilmente, ¿no? Esto hay que trabajarlo con la colaboración de vecinos, con las escuelas, universidades. Esto hay mucha gente que piensa que las mejoras de las ciudades hay que esperar a que el político las haga, a que la institución las haga, etc. Pero en este caso yo creo que es el ciudadano el que tiene que trabajar esas. Y donde no llega el ciudadano, exigírselo al político y las instituciones, ¿no? Pues nosotros ya hemos hecho un catálogo de especies que van muy bien con las rejas y que funcionan fenomenal y que crecen. ¿Más? ¿Ves? Ciudad cárcel, esto es lo que vemos normalmente. Esto es un edificio normal y corriente y parece absolutamente una cárcel. Además, estos edificios nuevos que están haciendo entre primero que son
horribles estos cubos de cristal que no tienen ventilación natural, con lo cual requieren un gasto enorme de aire acondicionado y de calefacción y de tal, son completamente pues antimedioambientales. Y luego también hay otro tipo que se empeñan en que todas las fachadas sean como un cemento grande con ventanas muy pequeñas, cuando tenemos un paisaje maravilloso que admirar con las montañas alrededor. O sea, no entiendo este tipo de arquitectura y se da mucho en la arquitectura institucional, ¿no? Adelante. Ciudad Paraíso, ¿no? Todo verde, todo lo que se pueda poner verde, todo se pone verde, ¿no? Este es un cambio, un concepto que puede hacer que esta ciudad mejore. Yo os digo una cosa, yo hace muchos años estuve en Cuernavaca, tuve la oportunidad de cenar con el intendente de Cuernavaca y luego me dijo, bueno, vamos a ir mañana, que vamos a ver la ciudad y tal. Y entonces, pues vi la ciudad y digo, pero qué maravilla, intendente, tienes una ciudad preciosa y maravillosa. Dice, mira, el 70% veraneras. He tapado todos los edificios feos con veraneras y solamente resalto los bonitos, ¿no? Y me ha costado 4 duros y todo el mundo está encantado. O sea, son esos conceptos. La vaca es patrimonio de la humanidad. Os quiero decir que estas soluciones verdes son las más fáciles. Hombre, no en Arabia Saudí, pero sí aquí que tenemos un valle, vivimos en un valle fértil, ¿no? Adelante. ¿Ves? Ciudad Cárcel, la Ciudad Paraíso, todo está rejado, o sea, en los tejados con triple alambre de tijera. Hay yo creo que lo habéis visto todo el mundo, pero hay un documental muy inspirador de Hernán Jiménez, a quien yo admiro muchísimo, porque no solamente en sus stand-ups, sino en sus películas y en todo, porque da un muy buen análisis de la sociedad costarricense. Y este, que está gratis en YouTube, se llama Doble llave y cadena, el encarcelamiento de una ciudad, y aquí se ve perfectamente lo que está pasando y cuál es el origen del el montón de rejas que hay en esta ciudad completamente encarcelada, ¿no? Adelante. ¿Veis lo que es? Es que, ¿cómo? Vamos a ver, estas son fotos hechas al azar, ninguna intención de nada, no conozco ni a nadie que vive dentro y tal y cual, pero a mí me causaría como una angustia vivir allí, ¿no? En cambio, en el después, pues esto ya es otra cosa, ¿no? Ya, pues mira, desde fuera se ve agradable la casa y desde dentro pues la disfruto mucho mejor, ¿no? Estoy aislado, más aislado del ruido, más aislado del humo de los carros, más aislado de muchísimas cosas y pues bueno, me he convertido con 4 colones mi casa en mis rejas en un jardín, ¿no? Adelante. Este es otro caso también. Adelante. Cambia mucho la perspectiva. Y en los espacios públicos también. Era lo que os decía yo, no se puede ver desde el Museo Nacional que lo primero que tú ves es al fondo es un aparcamiento desmantelado, completamente, pues nada, pues nada interesante para ver y no aporta nada en la plaza, más que importa lo único que aporta es pues mala organización, miseria, en fin, en una plaza que tiene que ser una plaza digna, ¿no? Es una plaza que además tiene muy poco verde, por eso que os decía yo del tema de la translación de las plazas duras de los países nórdicos. Adelante. Bueno, esto es un tema que a mí me altera antes, por el antes. Claro, si las instituciones no dan ejemplo, ¿cómo va a dar ejemplo los ciudadanos, no? Si veis en la fachada del INAE,
las plantas son de plástico en el lado derecho, o sea, que el Instituto Nacional de Medio Ambiente, el Ministerio del MINAE tenga plantas de plástico en su fachada, pues la verdad es que clama al cielo, ¿no? La solución que hemos planteado nosotros es esta. Después, que es otra cosa, sustituir las plantas de plástico por plantas de verdad, pasa, y dar una imagen de lo que tiene que ser el ministerio, el MINAE, ¿no? De un país como Costa Rica, ¿no? Que tiene que dar una imagen verde, una imagen de medioambiental interesante, ¿no? Adelante. Esto es el antes, pero fíjate que el antes es el después, porque pasa el después, Alonso. Este edificio fue concebido cuando era el banco, creo, el Banco de Londres o algo así, como uno de los primeros edificios verdes del país. El arquitecto lo había diseñado maravillosamente con unas cañerías, estuvimos viendo, era todo muy sencillo de mantenimiento, prácticamente lo único que había que abrir es un grifo durante media hora para que todo ya se regara, o sea, era un mantenimiento. Este arquitecto era un genio. Pues la desidia institucional, etcétera, etcétera, lo convirtió en este antes. ¿Pasa el antes? En esto. Entonces, lo que nosotros pretendemos, y vamos a ver si con un programa internacional de verificación de edificios institucionales lo logramos, pues devolveríamos al edificio lo que era antes, que era esto, ¿no? Muchísimo más agradable, mucho más maravilloso. Y además, oye, la imagen del Ministerio de Hacienda de un país como Costa Rica tiene que ser verde. La imagen de todos los ministerios de Costa Rica, de todas las instituciones oficiales, de los cuarteles de policía, de lo que sea, tiene que ser verde, porque este país lo que vende es verde al exterior, ¿no? Es por lo que los turistas vienen. Adelante. Este es un proyecto maravilloso, pero es un proyecto que surgió desde mi casa, porque esta foto está tomada de mi casa. Entonces yo cuando llegué vi esto, que digo, qué horror, pues estoy viviendo como en una especie de polígono industrial, una cosa como sin alma, sin vida y tal, y resulta que la Avenida 10 es una de las arterias más importantes de la ciudad y bueno, está en un estado realmente pues mal, ¿no? De poca verificación, todo lo que se ven ahí son naves industriales, camiones, etcétera. Y luego el mercado de mayoreo, cuando en todas las ciudades del mundo los turistas siempre van al mercado de alimentos, donde se les ofrecen zumos, se les ofrece todo, es un sitio turístico de primer orden, pues ahí solamente va la gente a comprar, los que tienen que hacerlo y se van rápidamente. O sea, cambiar este concepto del mercado mayoreo y de la propia intendencia de la ciudad, que la propia intendencia de la ciudad da una imagen, parece una funeraria en vez de la casa de todos los costarricenses. Entonces, esta era una propuesta que es una propuesta absolutamente viable y es una propuesta que puede transformar perfectamente esta imagen de la ciudad. Aparte, hay una cosa, que San José no tiene un icono, ¿no? No tiene, París tiene la Torre Eiffel, Londres tiene la Torre de Londres, Nueva York el Empire State, en fin, Madrid la Puerta de Alcalá. Todos tienen un icono, menos San José, que no tiene ningún icono. Pues esto podría ser un icono, ¿no? En la representación en la ciudad de las cascadas que se dan en el entorno más inmediato, ¿no? De alguna manera es como la naturaleza invade la ciudad, ¿no? Adelante. Hay ya buenas prácticas, o sea que está en el edificio Gardenia, que ya lo está intentando. Pasa. Pues también el Banco BAC, desde luego, es uno de los pioneros y lo está haciendo muy bien. Adelante. Adelante.
¿Veis? Aquí, por ejemplo, esta maravillosa obra de Bruno Estaño, que todos los ecologistas que vienen a San José la fotografían y la fotografían y la fotografían, porque realmente es una solución maravillosa, primero para tapar una arquitectura flojilla o una arquitectura pues así que no era como tan evidente, y le da un realce, le da una fuerza, le da una potencia, le da una originalidad y le da un verdor absoluto. O sea, que esta obra de Bruno Steiner con el Bach, pues yo lo considero una obra maestra de lo que es una intervención en verde urbana, ¿no? Adelante. Bueno, nosotros ya os dije que era la incorporación de los artistas en todos estos procesos de la gente de la cultura. Entonces nosotros tenemos un foco de zona de trabajo, porque claro, cuando te expandes mucho, pues de alguna manera tu proyecto se diluye. Pero nosotros estamos muy centralizados en la zona del Museo de los Niños, lo que es la calle 7, lo que es la calle 5, lo que es la calle 9, o sea que son calles como muy deterioradas, con una problemática social enorme, y allí es donde a nosotros nos interesa mucho trabajar, ¿no? En el proyecto Acuario, Juan Carrión y Rodolfo Cúsulas, que han trabajado con el Museo de los Niños, hacen un proyecto multidisciplinar que explora la realidad sociopolítica de los diferentes distritos de San José y cantones por los que transcurre el río Torres, ¿no? Ellos han hecho un estudio, han hecho un análisis trabajando con Alonso, con toda la gente del río urbano, y bueno, han hecho un jardín vertical en el que ese jardín vertical, pues de alguna manera, cuando tú lo ves la proporción de habitantes de un sitio a otro que tiene cada barrio. Adelante. ¿Ves? Está la construcción. El proyecto es hacer todo el Museo de los Niños, todo verde, todo lo que es el parqueo, porque, claro, el niño cuando va al Museo de los Niños lo primero que ve es que lo importante es el carro. O sea, porque para llegar al Museo de los Niños tú tienes que pasar por un horror de parqueos, por una isla de calor enorme. Pues bueno, vamos a disimular esa isla de calor como podamos con nuestros jardines verdes, nuestros rejas verdes. Adelante. El concepto de ciudad comestible es un concepto que es muy importante por la seguridad alimentaria. Nosotros no podemos, como ciudad, quitarle a la naturaleza espacio para que genere sus productos. Entonces la ciudad debe generar también los propios productos. Nosotros vamos a un proyecto de ciudad compacta, de una ciudad que no se expanda por la naturaleza, pero que la naturaleza sí que intervenga decisivamente en la configuración de la ciudad, ¿no? Entonces el chicasqui, tabos, las guindas, las pitangas, o sea, son especies que realmente se ponen ahí. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Cultural ya tenemos esta propuesta de jardín comestible. La gente viene y se come los plátanos, se come las plantas que tenemos allí, y perfectamente a nosotros nos encanta porque para eso están, ¿no? Entonces, y las huertas vecinales, estas son importantes porque además, aparte de que crean una cohesión vecinal y dan alimento, regeneran espacios baldíos que son pues nidos de ratas o de delincuencia o de cualquier cosa, ¿no? Adelante. Y entonces, bueno, estamos incorporando todo lo que es el tema del arte a las prácticas medioambientales, ¿no? Esto es una exposición que acabamos de tener en el Centro Cultural, que, pues eso, que se basa en los conceptos de reinventar y reimaginar. Adelante. Luego también Juan Carrión y Rodolfo Cúsulas en el Museo de los Niños hicieron una instalación que se llama PHRT, que es el PH del río Torres, y ellos son los que han trabajado pues una instalación que de alguna manera define perfectamente cuál es el estado del río
y la contaminación del mismo en los diferentes sectores. Ellos utilizan tejidos que son telas de algodón, utilizan un tinte natural que tenga que ver algo y que tenga que ver mucho con la sociedad en la que están haciendo la instalación. En este caso, pues no hay nada más común aquí que el frijol negro. Entonces, estas se cocían con el frijol negro y entonces con el agua de los sacada de los diferentes puntos de los 5 puntos del río Torres, reaccionaban pues con este teñido y daban diferentes colores, y esto te daba la medida de la intensidad visual de los grados de contaminación del río, ¿no? Adelante. Pues quedaba así, tenían estos tonos, depende de las reacciones, ¿no? Adelante. Bueno, pues claro, ya hemos hablado un poco del jardín de la sociobotánica, ¿no? Del río Torres. Estamos mezclando de alguna manera conceptos, estamos trabajando en proyectos que de alguna manera van más allá de la vertificación, o sea, del reverdecimiento de la ciudad. Es un reverdecimiento con contenido y es un reverdecimiento con un concepto muy social, muy arraigado al entorno inmediato, ¿no? Sí. Ya. Bueno, por ejemplo, aquí lo que hicimos era con Juan Zamora, pintamos en pintura, por supuesto, buena con el medio ambiente, una sombra de un zopilote, un poco para estigmatizar el concepto del zopilote, que es un concepto que se tiene de un pájaro feo, sucio, que se alimenta de mierda y tal, y es uno de los máximos aliados nuestros en el tema de reducir la contaminación del paisaje, ¿no? Lo bueno que tienen estos proyectos también con artistas es que de pronto tú te encuentras esta foto en la Bienal de Shanghái, o te la encuentras en Art Basel, o te la encuentras en otros circuitos donde normalmente no accedes si no estás en relación con el mundo del arte. O sea que para mí el mundo del arte y la cultura tiene unos componentes no solamente de conceptualizar mejor la acción, sino que también de difundirla, ¿no? Y de difundirla en espacios en los que normalmente no tendrías acceso. Esto es lo que queremos hacer en la siguiente, esto es lo que queremos cambiar con Juani. Pon, Alonso, la siguiente. ¿Ves? Esto es un poco, ¿no? Que el concepto del jardín vertical, de las rejas verdes, cambia un poco la fisonomía, un poco, no, bastante la fisonomía del Parque del Museo de los Niños. Y luego lo que sí que también estamos trabajando y estamos pensando con los propios artistas plásticos y del graffiti es que cada plaza de parqueo tenga el dibujo y la historia de un personaje importante en la historia y la cultura costarricense. Así, de pronto, pues uno está aparcado sobre la historia del poeta, etcétera, etcétera, tal, y los niños van viendo, pues tal, y van aprendiendo los nombres, ¿no? Pues mira, yo he dejado el carro donde la escritora Naranjo, ¿no? O he dejado el carro donde el músico tal. O sea que eso es también importante para introducir a los niños de manera divertida en el mundo de la cultura y en el mundo de la historia de su propio país, ¿no? Adelante. Bueno,
Este es un concepto de repensar. Nosotros hicimos un gran proyecto sobre ahora. Parece ser que sí que lo va a hacer el nuevo gobierno. Está con ganas de hacer el proyecto de la ciudad gobierno. Bueno, vamos a ver si esto sale. Puede ser teniendo en cuenta cómo se haga, ¿no? Puede ser un revulsivo importante para mejorar la ciudad. Nosotros hicimos este seminario internacional para que mucha gente de diferentes disciplinas pensara sobre este proyecto para mejorar. Pues para mejorar este proyecto, mejorar los pliegos, y yo creo que bueno, que aportó bastante. Pues todas estas jornadas las tenéis en YouTube, son las jornadas accesibles en YouTube, podéis entrar perfectamente y ver las sesiones tal y como se realizaron. Adelante. ¿Ves? Esto es lo que decía yo de Juan Zamora, ¿no? Pues crea el pájaro, limpiar los ríos, ¿no? Pues es un proyecto de 50 metros de largo por 20 de ancho. Tú ahora si vas a Google, lo estás viendo, te metes en Google y lo ves perfectamente, ¿no? Es un proyectazo que ha dado una muy buena imagen internacional al Museo de los Niños y a la ciudad de San José. ¿Más? Bueno, también esto en el concepto de reeducar, pues una selección de proyectos de estudiantes de diseño gráfico de la UCR, ¿no? Sobre este concepto de San José Ciudad Paisaje. Estamos mucha gente pensando desde muchos puntos de vista y es muy interesante que los alumnos piensen y los alumnos de diseño piensen en cómo se puede trabajar también estos proyectos y cómo pueden alimentarlos con su imaginación, ¿no? Adelante. Y bueno, pues tenemos esos proyectos de iniciativas ambientales de comunidades urbanas, acciones ambientales a través de tu deporte, los proyectos de análisis del alcoholes. O sea, nosotros tenemos estas colaboraciones no solamente con Río Urbano, sino con otras instituciones, con Latin Clima, etcétera, para seguir de alguna manera concienciando e informando, ¿no? Creo que el Centro Cultural de España es una caja de resonancia, es un buen altavoz para que todos estos proyectos pues tengan una mayor difusión, ¿no? Y es muy interesante también porque el proyecto Ciudad Paisaje se alimenta mucho de todos los proyectos que hay en el país, ¿no? Que son realmente muy interesantes. Es maravilloso cómo hay una cantidad de gente en el mundo social, de asociaciones, etcétera, que están muy preocupadas por el tema y luego esta preocupación no se corresponde con las instituciones que tienen que tomar las decisiones. O sea, allí veo como una especie de desequilibrio, ¿no? Esperemos que esto no suceda más y que las instituciones colaboren con estas asociaciones para trabajar un país mejor. Adelante. Bueno, pues eso. En Reeducar nosotros estamos con el tema de la niñez, constantemente la niñez piensa, todo lo que nosotros hacemos en temas de niñez van diseñados precisamente al respeto del medio ambiente, a generar, a cómo el niño pues va a tener un mundo mejor si nosotros lo trabajamos ahora desde este segundo en hacer eso, mejorarlo. ¿Sí? ¿Más? Todo está disponible en las redes, en Spotify, etcétera, etcétera, tal y cual. Tenemos talleres de residencia, inventar el paisaje, estos también están todos en la red más. Y también pues vienen artistas y gente de otros países de la región, ¿no? Pues tenemos talleres de paisajismo, cursos de gestión de residuos orgánicos para la producción de compost domiciliario comunal, cursos de identificación de especies forestales a las plantas medicinales, apoyar la elaboración de los planes de gestión ambiental institucional. Entonces, bueno, yo aquí quiero adelantar una cosa que es que lo doy como primicia. El año
año que viene, en el 2023, va a haber un curso anual donde pues todos los que he comentado antes que no están en las currículos de arquitectura y de artes plásticas, pues van a estar en el Centro Cultural dando clases a arquitectos y artistas plásticos que van a ser pues, botánicos, van a ser medioambientalistas, van a ser paisajistas, van a ser zoólogos, van a ser biólogos, que van a dar asignaturas durante todo el año para crear este grupo de especialistas, que además es el país que lo tiene que generar, porque es el país con una mejor imagen internacional en temas del medio ambiente, y es el que tiene que producir esa transformación en la educación, tanto básica como de alto nivel, en la incorporación de estas materias que son tan fundamentales no solo para el cambio climático, sino tan fundamentales para reivindicar una identidad propia de un país pues estupendo, que ha hecho políticas realmente importantes a la hora de mejorar la situación medioambiental. Falta la ciudad, falta San José, vamos a ver si entre todos lo conseguimos. ¿Más? Pues nada, muchas gracias. Allí veis cómo se transforma la reja en flor. Esto es Toda la campaña ha sido diseñada por Chepe Hernández, es uno de los grandes diseñadores de Costa Rica y es uno de los grandes diseñadores del mundo. Y también hay que decir que este proyecto San José Ciudad Paisaje, todo el diseño de Chepe Hernández ha sido seleccionado en la Bienal Iberoamericana de Diseño y se va a exponer con todo lujo de detalles en Madrid. Estamos muy orgullosos porque realmente todo lo que nosotros queremos hacer, lo queremos hacer con la mayor excelencia y con los mejores profesionales a nuestro alrededor. O sea que muchas gracias y espero ahora el turno de preguntas, saber qué se os ha ocurrido o qué críticas veis aquí en este proyecto. Muchas gracias, Ricardo. Recordarles a los presentes, las y los presentes, pueden anotar sus comentarios y consultas por medio del chat y aquí vamos anotando una lista para saber en el orden en que las vamos a dar. Y siguiendo esa línea, primero en la lista tenemos a Juan Solano, que por ahí había hecho un comentario, no sé si por ahí querés compartirlo directamente. Aquí la dinámica sería micrófono abierto, entonces te paso la palabra, Juan. Yo no veo, vale. Buenas noches. No veía el chat. Buenas noches. Ricardo, primero, muchas gracias por esta importante charla y promover la importancia del reverdecimiento de las ciudades y para mí muy importante lo de los jardines comestibles para promover la soberanía alimentaria. Quería solo hacer dos comentarios y era acerca de aquellas plantas que consideramos malezas y que las municipalidades, he visto, están obsesionadas por eliminarlas como sea. Les aplican incluso veneno en las calles, donde caminan los niños, donde caminan los perros y los gatos y les ponen venenos para acabarlas. Y están ignorando la importancia de esas malezas en la regeneración de suelo y en la importancia de que otras plantas intencionales puedan crecer. Eso como un comentario. Y el segundo, acerca del ojo de poeta, que en Latinoamérica ahorita se está considerando como una planta muy invasiva, porque tiene un ciclo de reproducción muy rápido, no tiene competidores y puede incluso tumbar árboles de gran envergadura como cedros y robles. Entonces la importancia de hacer estas rejas verdes, sobre todo con plantas locales. Sobre ese comentario. Muchas gracias. No, estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Además, eso que la gente llama maleza, pues es lo que crea la biodiversidad, o sea, lo que sostiene la biodiversidad. O sea que precisamente en ese concepto de diseño que estamos haciendo del jardín tico, ¿no? ¿Cómo sería un jardín tico ideal? El jardín tico respeta la maleza, porque realmente la maleza es la que crea biodiversidad, es la que realmente pues donde se alimentan mucho las abejas, hay cantidad de insectos, como tú dices, regeneran el suelo, son naturales. Además, la maleza es que es maravilloso porque además de pronto
tenéis que llamarla maleza cuando hay especies tan increíbles que de pronto te sorprende con unas flores maravillosas, con unas cosas, y no las has plantado y están allí y tal y cual. Porque claro, hay un concepto. Yo te voy a decir una cosa, Juan. Hay muchas veces que nuestro mayor enemigo es el jardinero de toda la vida, el profesional. Ese jardinero tiene un concepto de jardín que es un jardín americano, es un jardín que se ve en las series americanas y tal y cual. Entonces, es un jardinero muy podador, es un jardinero que no contempla estos temas de la maleza de ninguna manera y que bueno, en fin, todo eso cambiará y tal. En el concepto de que tú habías ojo de poeta y tal y cual, por supuesto que hay especies que son invasivas que en la ciudad pueden tener algún tipo de acción, pero que son imposibles para trasladarle al campo, lógicamente, es así. El ojo de poeta es muy bonita, pero como tú dices, pues es muy invasiva, ¿no? Le pasa lo mismo que a la Morning Glory, ¿no? Pero realmente cuando está controlada en su reja, ¿no? Y se le poda bien, no se va a ningún sitio, no sale por ningún lado, ¿no? Entonces, además, tanto la Morning Glory como el ojo de poeta, si no estoy equivocado, algún botánico me puede decir, solamente se reproducen por trasplante, porque ellas mismas generan más, no me acuerdo cómo es el nombre, pero es así. Pero de todas formas, si se puede evitar, hay que evitarlas, Juan. Y hay que irse realmente a las autóctonas, a las nuestras de toda la vida, a las que son. Sí, claro, es muy difícil ver cuál es la autóctona, porque es que realmente una planta no sabe de fronteras, o sea que hay muchas que nosotros consideramos a lo mejor que son invasivas, pero son regionales, ¿entiendes? No se dan en otros sitios. Pues como el concepto, por ejemplo, la veranera se da en todos los lados porque es una planta muy agradecida, crece en cualquier sitio, necesita poca agua, pero claro, esta planta la consideramos invasiva, la consideramos autóctona. Es muy difícil porque realmente, pues ya te digo, las plantas no saben de fronteras, no tienen pasaporte. O sea que, en fin, pero muy buenas apreciaciones, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan. Le paso la palabra a Nivaria Pereira. Sí, yo quisiera saber cómo puedo acceder al catálogo de plantas para verjas que usted menciona. Vale, pues sí, Nivaria, lo tienes en nuestra página web, en San José, en CCE, CR, y te entras a San José Ciudad Paisaje, pones rejas verdes y allí están todas las que recomendamos. También es muy increíble que los viveros muchas veces no están las autóctonas, ¿no? Y entonces ahora estamos trabajando con los viveros precisamente para que haya cada vez más y te las puedas acceder con facilidad. Vamos, pero... Y luego lo que tienen estas plantas autóctonas es que, mira, tú ves por la calle una reja verde y tú llamas al timbre de la casa y le dices, por favor, ¿me pueden dar unos esquejes? Te lo van a dar seguro, porque la persona que tiene la reja verde está porque la ciudad sea verde. O sea que tú no te cortes, pídeles por favor, si no las encuentras, si tú las ves bonitas por la calle, les pides un par de esquejes y las plantas y llevarás como poco tiempo. Tendrás tu reja verde. Muy amable, gracias. Muy interesante el tema. Gracias. Gracias. Gracias, Nivaria. Le paso la palabra a Sharon Montoya. Buenas noches. Bueno, lo mío es una pregunta simplemente. A mí me gustaría que el colegio donde trabajo participara de este proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hay que hacer para participar? Mi colegio es el Colegio de Señoritas en el centro de San José. Y segundo, si se podría, por ser patrimonio nacional, que tiene ciertas restricciones, ¿verdad? Son dos preguntitas. Bueno, yo te voy a decir una cosa, con el poco patrimonio
que nos queda en San José, un colegio como el Colegio de Señoritas lo respetaría todo lo que pudiera. Ya te digo, la imagen del alcalde de México, de Cuernavaca, que decía: yo tapo los edificios feos con plantas, pero dejo relucir los bonitos sin plantas para que la ciudad se vea también el patrimonio. Pero sí que el Colegio de Señoritas, por supuesto, puede participar, y puede participar en temas de reeducación y de planteamiento. Y además, yo con mucho gusto, Sharon, si queréis, se lo planteas a tus profesoras, si queréis que yo vaya a las clases a explicarles cómo es el tema y ver directamente el colegio por dentro y explicar por dónde se podría reverdecer el colegio, pues yo encantado de la vida. O sea, que simplemente con escribir al Centro Cultural de España y decir: mira, nos gustaría que el director viniera a dar una charla sobre San José Ciudad Paisaje al colegio, encantado de la vida, ¿no? Y así también, viéndolo por dentro todo, puedo también determinar un tema. Pero yo soy partidario de que los edificios de primer nivel, tanto arquitectónico como histórico, sean visibles, o sea, que no los tape el verde, que el verde tape pues aquellos que no son tan agraciados, ¿no? Para dar como un concepto de la ciudad, como los locos del graffiti, ¿no? Yo siempre les digo: no todas las paredes son susceptibles de graffiti y no todos los grafiteros son buenos artistas, ¿no? Pues bueno, con esto también pasa un poco parecido. Gracias, Sharon. Tenemos en lista a Jocelyn Walsh. Walsh, te paso la palabra. Hola, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es como muy concreta. Quería saber si, además, digamos, de todas estas intervenciones y ideas que tienen para la ciudad, también están pensando en educar a la población, pero desde el punto de vista educativo, digamos, ya poner cuáles son las plantas autóctonas, tal vez de dónde vienen, dónde las podemos encontrar, como una cuestión más educativa, donde la gente pues también alimente y empieza a conocer un poco más sobre la biodiversidad del país. Claro, el planteamiento un poco del proyecto educativo que vamos a hacer el año que viene para arquitectos y para artistas plásticos, en principio, ¿no? Porque tienen esa carencia en su currículum, es que crear unos podcasts. Vamos a crear una serie de podcasts en los que se va a explicar cada planta, se va a explicar cómo hay que plantarla, cómo hay que regarla, qué mantenimiento tiene, etcétera, etcétera, y cómo lo pones. O sea que eso vamos a empezar ya el año que viene con una serie de podcasts que vamos a tener como la planta de la semana. Imagínate 54 semanas que tiene el año, 55, no me acuerdo. Pues tendremos 55 plantas diseñadas al cabo del año con todas sus... De todas formas, Internet, que es muy sabia, pues también tiene... Tú pones, por ejemplo, plantas autóctonas Costa Rica y te salen un montón de páginas también, ¿eh? O sea que sí, hay mucha información. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Jocelyn. Tenemos en lista a Adriana Rincón. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, yo soy docente de una materia que se llama Sistemas Ambientales y Sociedades, y digamos que le doy a los estudiantes de bachillerato internacional como un tópico muy amplio de lo que está pasando en el paisaje, ¿verdad? Desde qué pasa con el agua, con los peces, con el suelo, con la conservación. Bueno, en general es una materia bastante extensa, hasta con evaluación de impacto ambiental. Pero yo he dado en otros colegios, no bachillerato internacional, sino biología normal, y el pensum en biología es un pensum totalmente que casi, digamos, no aprenden nada sobre la problemática ambiental, ¿verdad? Y tenemos como una meta que es que como que Costa Rica llegue a ser 100% sostenible, cambiar patrones de consumo y todo lo demás. Y mi pregunta va en eso, o sea,
tal vez habiendo grupos más grandes como es el Centro Cultural de España, pueda haber o exista el planteamiento de tratar de mejorar este pensum que se maneja a nivel de biología, que lo manejan en colegios, digamos, oficiales, ¿verdad? Porque en los privados están implantando bachillerato internacional y los chicos ven esta materia. Pero es como eso, como una iniciativa, si existe esa iniciativa para dejarla al gobierno, de que se pueda incorporar esta parte ambiental y cambiar la mentalidad de la gente, del común, de los que vivimos acá. Claro, bueno, eso es muy importante, pero claro, eso lo tendría que hacer el Ministerio de Educación. Lógicamente nosotros lo que le podemos hacer es sugerencias en este sentido. Hay un concepto con el tema de la educación que es que la currícula oficial normalmente es un poco inamovible, o sea, no se transforma al nivel que se transforma la sociedad. Entonces eso pasa no solo aquí, sino que en muchos países, ¿no? Se siguen dando asignaturas de una manera, pues como se habían dado toda la vida. Y entonces, claro, cuando se generaron estas materias, pues no existían los problemas de cambio climático, no existían todos estos problemas urgentes que tenemos ahora. Entonces, la adaptación de la currícula es algo que, la adaptación de las materias, la situación que tenemos es algo que hay que hacer. Nosotros lo vamos a hacer desde el Centro Cultural con nuestros cursos y con nuestros talleres. Ojalá pues otras instituciones lo hagan y tal, sería muy recomendable. Pero claro, yo creo que sois vosotros, los propios costarricenses, los que tenéis que pedir al Ministerio de Educación que se produzcan estos cambios, lógicamente, ¿no? Sí, claro. Gracias, Listo, sí, gracias. Adriana. Gracias. Gracias, Adriana. Nada más, bueno, recordarles, también pueden ir anotando sus consultas por medio del chat o levantar la mano para ir agregándolos a la lista. De momento queda una persona, pero esa persona tiene muchas preguntas. Entonces, Sí, perdón. no hay problema, no te preocupes. Entonces, Alexandra Araya, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Alonso, ¿verdad? Y gracias a don Ricardo también. Me hacen mucha falta estas charlas de Río Urbano, muchísimas gracias, yo las utilizo más que todo para conocimiento personal. Y pues bueno, voy a empezar. La primera dice, el edificio de la Asamblea Legislativa, aparte de parecer una cárcel horrible, eso, casi que ni ventanas tiene, carece de mucho verde, y no sé si hay algún proyecto para reverdecer este edificio, y que es también pues uno de las organizaciones o entes, no sé, muy representativos de Costa Rica, si se ha pensado en él. Bueno, es muy difícil porque realmente si el arquitecto no se lo ha planteado y no se lo ha planteado la institución, yo no soy quien para decir nada. Yo puedo decir como ciudadano de San José que no me gusta, ¿no? Que aunque han creado un jardín vertical interior que es bastante interesante y hay zonas incluso de aguas y de fuentes, pues yo creo que una mayor vertificación, un mayor reverdecimiento del edificio haría que el edificio ganara, ¿no? En fin, pero claro, estamos en este tipo de edificios como el Museo del Jade, en fin, parece que hay como una línea arquitectónica en la que se niega el exterior. En algunos casos se niega el exterior y yo lo he hablado con arquitectos, dice, oye, pero es que el exterior es muy feo. Digo, vamos a ver, pues de alguna manera vosotros también tenéis la culpa de que el exterior sea feo, yo qué sé, ¿no? El concepto es que se construye un poco como si fueran conventos de monjas de clausura, ¿no? Todo hacia el interior, ¿no? Y realmente, pues desde el propio edificio se ven las montañas de alrededor y se ve todo maravilloso, o sea que no entiendo bien ese tipo de arquitectura, la verdad. Sí, muchísimas gracias. La segunda pregunta es que si me podría repetir el documental que usted habló que le gustó mucho. No, sí, doble, tú te pones, se llama doble cadena y candado. Pues doble cadena y candado. Sí. Y es de Hernán Jiménez, que lo ves tú en YouTube. Es muy claro, sí, Hernán Jiménez, que no sé si lo conocéis por los las películas de... Sí, y bueno, ahora está trabajando en Netflix
y él hace stand-up comedy, que lo hace muy bien. Yo me reía mucho porque cuando me destinaban sabía que me destinaban aquí a Costa Rica, pues vi en YouTube varios de los stand-up, entonces hacen una visión muy divertida del costarricense, ¿no? La cultura en general. Sí, Sí. Muchísimas gracias. También, ¿dónde pueden encontrar el podcast? Que entendí que es dirigido a niños o es hecho por niños, no entendí. Pero igual, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cuál? Un podcast bien entre decía podcast de niñez, no sé, algo así. Ah, sí, eso está en el Centro Cultural de España y es en toda la página web nuestra tienes todos los links. ¿Cómo lo encuentro? ¿En cuáles páginas? ¿En el Río Urbano o...? No, en la nuestra que es CCR, Ajá. Centro Cultural de España Costa Rica, y ahí entras en San José Ciudad Paisaje y tenéis todas las informaciones. Ahí lo colgamos todo. Y luego estamos colgando también el concurso de rejas verdes, porque no he dicho que nos hemos aliado con Iberojet y tenéis tiempo hasta el 31 de diciembre para mandarnos fotos a la página de vuestras rejas verdes. Si tenéis la reja verde más bonita, os ganáis 2 viajes a España que patrocina la compañía aérea Iberojet. 2 viajes de ida y vuelta. O sea que fijaros qué maravilla, ¿no? Ah, qué chido. ¿Pero solamente para casas de ciudad o a todo Costa Rica? No, normalmente lo que intentamos es que haya rejas verdes en la ciudad, ¿no? En el mundo rural es mucho más común, ¿no? De eso no hay ni verjas, pero... De hecho no hay nivel exacto. Sí. Así es. La última pregunta es, el árbol que creo que se conoce como llama de la tía, y tengo entendido que atrae a las abejas, pero en vez de alimentarlas, lo que hace es que las envenena. No sé si alguna organización también ha hecho algún llamado al MINAE para talar esta especie y sustituirlas por especies, pues, primero que todo costarricenses y que ayuden a la polinización. Pero claro, eso, vamos a ver, vosotros habéis hecho una cosa maravillosa, que es la sabana, que antes eran todo eucaliptos, todas especies foráneas, etcétera, etcétera, que requería mucho agua y muy tal, y el ejemplo maravilloso es lo que habéis hecho con la sabana, ¿no? O sea, para mí, yo vivir al lado de la sabana, cerca de la sabana, para mí me inspira mucho cómo de alguna manera decisiones que se toman en un momento determinado cambian muchos conceptos, ¿no? Y la apostar en la sabana por los árboles autóctonos es algo absolutamente maravilloso. Y eso es lo que se debía hacer en toda la ciudad, árboles autóctonos y tal. Lo que pasa es que yo soy más de no talar, porque hay muchos espacios todavía que están sin árboles. O sea, yo prefiero gastarme todo lo que es esto, en llenar todos los espacios que no están verdes de árboles, y una vez que ya los tengamos todos, vamos a talar los que no nos interesen. Pero primero vamos a plantar en todos los sitios donde no hay. Por ejemplo, a mí me enfadó mucho que se talaran los pinos del Barrio Amón, porque los pinos del Barrio Amón son una imagen sentimental de la ciudad. O sea, muchos de la gente del Barrio Amón me decían, pues mira, me da mucha pena que hayan talado esos árboles, porque esos árboles yo cuando iba al colegio los he visto crecer desde hace 30, 40 años o 50. Tened en cuenta que también el paisaje tiene un componente sentimental importante, ¿no? O sea que yo, antes de talar, prefiero plantar. Y entonces, luego, una vez que ya esté todo plantado, ya está. Porque te voy a decir una cosa, estos árboles que dicen que matan las abejas, etcétera, etcétera, si tú pones más árboles, que las abejas tampoco son tontas. O sea, es uno de los animales más listos que hay. O sea, ya me gustaría a mí a veces tener la capacidad de relación que tiene una abeja, ¿no? Entonces, si a las abejas se les da de comer en situaciones normales, no van a sitios donde les tienen peligro, ¿entiendes? O sea, lo que está pasando ahora era lo que estábamos hablando antes con Juan Solano. Este corte de las malas hierbas, mal llamadas malas hierbas y tal,
genera una caída enorme de la biodiversidad. Sí. Y la biodiversidad es lo que alimenta realmente a las abejas. O sea que yo considero que lo que primero tenemos que hacer es plantar muchos más árboles que les gusten las abejas. Quizá no necesariamente árboles, o sea, podría... Es que entonces, ahorita que mencionas, y que estoy de acuerdo ahora con ese criterio, tal vez no entonces hacer un llamado a talarlos, sino como que se ponga un poquito más de especies, ya sean plantas, arbustos, árboles, donde existe esta Claro, especie que llama del bosque, no es de la India, llama del bosque. Sí, cierto. Sí, porque la llama de bosque tiene un efecto de que se come bastante CO2, o sea que es importante. Yo haría ese proyecto, yo lo que llenaría es toda esa zona donde están esas llamas con otros árboles que les gusten más a las abejas, etcétera, etcétera, y luego ya cuando una vez estén crecidos, pues se pueden cortar. Pero yo no soy nada talador, o sea, los árboles hacen mucho más bien que mal. Y eso lo digo siempre. O sea, un árbol siempre te hará mucho más bien que daño. ¿Entiendes? O sea, que cuando uno va a talar hay que pensárselo muy bien. Y luego hay una manía taladora que cuando uno ve un árbol con un poquito de deterioro, en vez de curarlo y sanarlo, lo que hacen es sacrificarlo, ¿no? Sí. Porque sale la vecina que dice que tiene peligro, que se le va a caer encima. Luego también están esas maneras de talar todos los árboles porque chocan con los cables de la luz. Pero vamos a ver, si está todo lleno de árboles que chocan con los cables de la luz, ¿qué te crees? ¿Que te vas a electrocutar por tocar el árbol? No, hombre, es que de verdad, o sea, hay como una especie de leyendas urbanas que están haciendo muchísimo daño a la verdificación de la ciudad. El típico, este árbol que ha crecido y no deja ver la cámara de seguridad, ¿no? Pues la solución no es, claro, la solución no es trasladar, no es matar el árbol para que la cámara esto. La solución es cambiar la cámara de seguridad de sitio, que es mucho más fácil, ¿no? Y permitir la visibilidad, permitirlo todo. Yo creo que hay que buscar soluciones, cualquier solución mejor que talar. En el caso también cuando rompen aceras o que las raíces se meten en las calles también. Bueno, pues eso sabes por qué. Si la acera siempre sigue rota. No, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque primero no se han plantado las especies que se debían de plantar, porque se han plantado sin sentido. Luego hay que tener en cuenta que estamos utilizando un asfalto que no es un asfalto esponja. Nosotros en las ciudades lo que hay que utilizar es el asfalto esponja. Primero, el asfalto esponja lo que hace es reduce las inundaciones, crea un nivel de transmisión del agua muchísimo más natural y de filtro, ¿no? Entonces, normalmente cuando pasan esas cosas es porque se ha hecho mal, no es culpa del árbol, es culpa de que se ha elegido la especie inconveniente y se ha elegido el espacio inconveniente y el entorno inconveniente. Nunca la culpa es del árbol, la culpa siempre es de los hombres, la culpa es nuestra, ¿no? Sí. Bueno, pues eso sería. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, bueno, de momento no sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario que quiera agregar. Y si no, bueno, aprovechar quizás, aprovechar, bueno, Ricardo, si quieres compartir unas últimas palabras a manera de cierre, ya que aquí todavía no hay otras consultas. Ricardo. Bueno, nada, oye, simplemente agradeceros, Alonso, agradeceros a Río Urbano, qué socios más buenos que sois. Yo creo que Río Urbano y el Centro Cultural de España son la pareja ideal, ¿no? Para estos proyectos y para generar bastante descendencia. O sea que estoy muy, muy orgulloso de que trabajemos juntos. Una institución como la tuya, que es una institución que lleva muchísimos años dando
pues visibilidad, haciendo proyectos y trabajando por el río Torres, es fundamental. No sabéis lo fundamental que es que nosotros tengamos las redes fluviales limpias, los ríos de ciudad. Esos sí que son los mayores generadores de biodiversidad de la ciudad. El concepto de tenerlos limpios, de tenerlos bien, no solamente nos garantiza que vamos a tener agua para que la ciudad se pueda mantener en estos tiempos que van a venir muy duros de sequía y de grandes catástrofes, sino que son unos reguladores medioambientales de primer nivel. O sea que vamos encantados, vamos a trabajar. Mañana vamos a estar juntos, ya os anuncio que mañana estamos juntos con el proyecto de Río Bardas, que es un proyecto interesantísimo que está trabajando Río Urbano con fondos de la cooperación española, precisamente para reducir la contaminación de los ríos urbanos de San José. O sea que yo veo que hay mucha gente que estamos en lo mismo, o sea que un abrazo a todos, somos una familia, somos la familia ecológica, la familia que queremos un futuro mejor, la familia que queremos una ciudad de San José realmente habitable, bella, que vengan los turistas, que se queden más días, que beneficien a los hoteles, a los restaurantes, en fin. O sea, queremos una ciudad y pues donde todo el mundo esté contento, ¿no? Entonces vamos a intentar de alguna manera ver cómo lo logramos, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos los que habéis estado y ya sabéis, tocar la puerta del Centro Cultural de España cuando queráis cualquier tipo de que vaya a dar una conferencia, que hagamos juntos un proyecto, o sea, lo que queráis. Nosotros estamos súper abiertos precisamente porque nosotros somos Cooperación Española y trabajamos con las instituciones, pero también trabajamos con la ciudadanía, lógicamente. Sí, gracias Ricardo. Y bueno, igual agradecerte la participación y igual felicitar al Centro Cultural y a vos por la iniciativa de San José Ciudad Paisaje. Y por ahí nada más también dejar la idea de que para disfrutar de la naturaleza no tenemos que salir de la ciudad. Creo que por ahí también es importante reconocer eso, no vernos aparte y devolverle a la ciudad eso que le hemos quitado, ¿verdad? Entonces, nada más comentarla. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, Alonso, pero dice Juan Solano que cómo me pueden contactar. Pueden escribir al correo electrónico del Centro Cultural de España y me contactan, yo los leo todos, o sea, los veo todos, no hay ningún problema. O sea, que poner a la atención de Ricardo Ramón y yo los leo todos, porque no hay ningún problema. Y esos centros culturales, ese correo está en la página web nuestra, ponéis en la zona de contacto y ahí entráis, o sea, que no hay ningún problema. Sí, nada más, bueno, aprovechar y en seguimiento también a una consulta que estaba por ahí. La sesión está siendo grabada, se les estará enviando el enlace para la retransmisión y entonces nada más en ese mismo correo aprovecharé para compartir el correo del Centro Cultural para que puedan tener acceso también al contacto de Ricardo. No me extiendo más, nada más, perdón, comentar, bueno, también en el marco de San José Ciudad Paisaje tenemos conversatorio el tercer jueves de cada mes. Y para este mes estaremos abordando o realizando conversatorio en el marco del Día Mundial contra el Consumismo. Tendremos un conversatorio el jueves 17 de noviembre con el tema de hábitos de consumo e impacto colectivo. Entonces por ahí nos pueden seguir. Sería la noche del jueves 17 de noviembre, igual de 7 a 9 p.m. Ahora sí, no me extiendo más. De nuevo agradecerles a Ricardo y a todos y todas las presentes. Desearles muy buenas noches. Hasta luego.